periodo comienza a trabajar usted en la Universidad de Guayaquil? Bueno, como periodo como docente universitario o como parte administrativa. Como la parte administrativa, ¿no? Ya, a ver, de docente yo entré en el 2003 como ayudante y todo eso. Ya para el 2005 ya me dieron ese cargo de director nacional del Departamento de Estadística y Proyecto Educativo, así salía en el contrato. ¿Sí? Y de ahí después para comienzo, o sea, octubre del 2009 ya me dan la designación, comienzo como una partida con el nombramiento de director del Instituto de Investigación de la Facultad de Filosofía. ¿Cómo funcionaba en aquel tiempo lo que es la labor científica estudiantil a nivel de lo que era la universidad? A ver, para contarte, yo soy politécnico, yo soy ingeniero técnico informático, trabajé como ayudante de investigación en el POL, tanto en institutos de investigaciones como en carreras de tecnología. Cuando ingresé en el Departamento de Estadística comenzamos a hacer procesos y procedimientos. Las principales áreas de trabajar fueron las carreras de distancia. Entonces ahí creamos una pequeña red de distribución con los centros, ¿verdad? Entonces queríamos aplicar la parte educativa, formativa, con impacto en la parte social, ejemplo Vinces, ejemplo Esmeralda, que era lo que más afectaba a los docentes. Inclusive se levantó como unas 2.500 encuestas de cuál es la característica, de cuál es el sentimiento de las poblaciones ahí con respecto a seguridad, con respecto a educación y servicios básicos, de los cuales se hizo un artículo, no, se hizo un afiche, ¿sí? Y de eso, aunque parezca mentira, sacamos algo sobre mapas mentales. Influencia bastante que la mayoría de personas en esos sectores que son un poco rurales, te hablo de Esmeralda, Vince, Chones, cuando teníamos Chones, afecta bastante la inteligencia emocional. Hicimos, el afiche no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero era sobre mapas mentales. Participamos con ese afiche en el POL, con el CITIP, y quedamos en segundo lugar en ese afiche. Fueron las primeras instancias que se trabajó. En sí, o sea, la parte de que se hacían proyectos o demás, solamente eran tipo como mini proyectos o ya netamente era lo que es, digamos, una labor ya grande. Ya. No, a ver, con el doctor Morán nosotros tratamos de trabajar lo que se llama la pirámide de Maslow, no sé si ustedes han escuchado. Dentro de esta pirámide de Maslow nosotros, bueno, él en ese tiempo tuvo un acercamiento con la UNED de España, que es de educación virtual. Entonces él quería reforzar las maestrías y que esas maestrías de nosotros sean reconocidas directamente por España, traer profesores españoles acá y ser un centro de la UNED, en la Facultad de Filosofía, para los programas de doctorado. O sea, ya había algo a futuro, lo que se venía, bueno, ya está en el CONEA en ese instante. Entonces, bajo ese parámetro, hablando con unos profesores, nos recomendaron trabajar sobre la pirámide de Maslow. ¿Qué era eso? Que nosotros debemos ver toda la parte operativa de los estudiantes. Los estudiantes son los que aportan con investigaciones dentro de las aulas, son dos características que hay. Vinculación con la sociedad, que en ese tiempo era algo muy, muy sensible, y los proyectos de aula, ¿verdad? Entonces esos proyectos de aula tenía que trabajarlo con un profesor. Ese profesor era el que lo direccionaba hacia la parte social, la parte pedagógica, o íbamos a darle fuerza al área de matemáticas. Yo tengo formación matemática. De eso de ahí tendríamos que ver a un profesor que esté en maestría como estudiante y de ahí un profesor que ya tenga maestría. Y terminaba con un profesor que esté candidato a doctor o esté haciendo doctorado. Entonces hay todavía unos pequeños problemas porque en la Universidad de Guayaquil casi nadie, para ese tiempo, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, todavía la gente no quería estudiar PhD. Con duras penas tenían maestrías, en su gran mayoría. Entonces, ¿cómo aportábamos eso de ahí? Entonces nosotros hicimos un análisis. Vamos a enfocarnos para que los proyectos educativos y los proyectos de vinculación aporten a un afiche, aporten a un artículo científico y obviamente la idea era crear un repositorio que más adelante se creó, ya para el 2009-2010 se creó un repositorio, DSpace, ¿sí? Ya lo creamos. Y esas fueron instancias. ¿Qué problemas tuvimos? Realmente más fue de docente. La parte docente. Bueno, y en todos estos años que usted ha estado elaborando, los decanos que ha estado trabajando,
Bueno, casi 14 años que he estado en la facultad. A ver, exactamente son 12 años que estuve en la Facultad de Filosofía. Estuve 2 años en Faxo, sí. Y bueno, con Faxo ya pude hacer más realidad lo que comencé en filosofía. En filosofía lo que se hizo, se armó grupos de investigación, se armó redes, ¿sí? En algunas áreas. El problema que tuve no era de los estudiantes, el problema era de los docentes. ¿Por qué? Porque yo me asocié con compañeros del Sport que ya comenzaron a estudiar fuera del país. Entonces ellos eran mis vedores o mis parecidos, dobles ciegos, como quieran decir ustedes ahora. Entonces yo cogía algunos trabajos de investigación que hacía con mis estudiantes o con otros compañeros docentes, pero a los docentes les faltaba bastante. Ejemplo, ellos no sabían buscar en bibliotecas virtuales, no tenían acceso a veces, o de pronto el inglés se les hacía muy complicado. Pese a que yo no te hablo inglés, pero yo creo bastante inglés. ¿Qué más? En ese tiempo ya se usaba Note, se usaba Zotero, se usaba Mendeley para bibliografía. Entonces algunos compañeros tenían bastantes problemas con APA o Vancouver, ¿sí? Entonces realmente la parte docente es la más complicada. Entonces, porque justamente le iba a preguntar acerca de cuál era la forma que más se sociabilizaba lo que era la investigación con lo que es la parte científica. ¿Cómo era que el docente trataba de llegar al estudiante para que el estudiante se una o se comprometa a la labor de investigar? A ver, lo que pasa es que, vuelvo y te repito, lo que se trabajó fue en presencial y presencial. Entonces nosotros, como teníamos periodos de fines de semana con 1 o 2 fines de semana más adelante, o cuando nos movíamos de una provincia a otra, entonces a veces 15, después de un mes los volví a ver a los chicos, entonces se les mandaba trabajo. Ese es el trabajo colaborativo que ahora se tiene bastante, ¿sí? Entonces ese trabajo colaborativo lo que hacía es que en ese sector se levantaba una encuesta, se hacía un formulario o una encuesta, o trabajábamos algunos test. Levantábamos ese test y los chicos lo procesaban y teníamos una percepción de lo que se hacía. Lastimosamente que algunas áreas de trabajo uno no comprendía, ¿sí? Entonces se invitaba a los docentes. Los docentes a veces ayudaban un 100%, pero a veces no lo hacían, porque decían que no entendían o estaba muy complicado. Entonces dentro de la parte estadística o investigación científica, el problema que nace fuerte es la parte de análisis o tratamiento de la información, el análisis estadístico. La mayoría nos sale de una dispersión descriptiva y una cosa muy, muy somera, que cuando tú vas a publicar algo, tú ya necesitas tener algo mucho más fuerte. Bueno, cuando tú creas las redes, tú le das apertura de que, ejemplo, ustedes son diseño gráfico. Ejemplo, ¿sabes qué? Mira, yo tengo unos contactos en la Escuela de Artes de Argentina, ¿sí? Es un tecnológico muy conocido en Argentina que hacen animación. De pronto, oye, mira, aquí quieren hacer investigación sobre realidad aumentada, ¿sí? Y poder, la incidencia de poder identificar patrones de violencia. Ah, perfecto. ¿Tienes alguien que te gustaría trabajar? Entonces, los docentes son un poco renuentes a eso, pero en cambio los jóvenes no. Entonces, el joven, como ahora ya hay acceso a internet, entonces en ese tiempo todavía se puede hacer videoconferencia, se implementó una sala de videoconferencia por lo del UMED, pero la verdad que el internet era complicadísimo en ese tiempo. Entonces, eso era la invitación. Entonces ya un docente de otro país te cogía y el chico se incentivaba. ¿Cómo se motivaba? Que si hacías todo bien, tú podías aplicar una beca para irte para allá. Ese era el incentivo, prácticamente. Sí, exactamente, o tu nombre salía, y algunos chicos hicieron algunas cosas interesantes que salieron para Argentina. Incluso nosotros hicimos con una fundación y con la Federación Deportiva de Guayas, hicimos un proyecto muy bueno con Evelyn Moncayo, ¿sí? la ajedrecista, perdón. Ya hicimos unas instancias muy buenas sobre cómo aumenta la inteligencia emocional y cómo mejoran en matemáticas los chicos que aprenden ajedrez desde temprana edad. Y eso lo manejaba una universidad en Argentina. Nos conectábamos con ellos vía internet y levantábamos la data, ¿sí? Nosotros hacíamos un punto ciego, el servidor, nos conectamos con ellos, nosotros adquirimos un servidor y nos conectábamos para que ellos jueguen en línea ajedrez y comiencen a jugar interactuar. Y lo que eran, o sea, los trabajos que se hacían, a partir de quiénes pasaban para poder ser aprobados. A ver, lastimosamente ese es otro problema que hay en la Universidad de Guayaquil, es que hay muchos docentes viejos
que en su momento tenían bastante experiencia, pero ya nunca se actualizaron. Entonces, lastimosamente, no pasa solamente en filosofía, sino en todas las universidades, ni te cuento medicina. Entonces, siempre tú debes tener dos instancias, los pares internos y los pares externos. Para cualquier trabajo, realmente que tú quieras ver, aunque sea para socializar algo. Entonces, se le pedía a los compañeros que revisen. Entonces, la verdad que le hacían cambiar todo al chico, era un relajo, quería poner cosas que salían del contexto. Una cosa es que tú, a lo que sometes una evaluación, tú digas, pues, sabes que mira, según esto, ponga, según APA 6, hay que hacer estos cambios, o de pronto tú el campo que estás investigando ya se investigó en Colombia, que es algo más cercano a nuestra realidad, y ellos hicieron otras cosas. Te recomiendo que leas esta bibliografía para que tú hagas el cambio respectivo, pero en cambio acá eran vacas sacadas, disculpa la palabra, pero entonces se complicaban las cosas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Como trabajaba en otras dos universidades, yo le decía a mis compañeros, revisa algo, me parecía bien, ya perfecto, y se salía a publicarse o salía a un congreso. Ya, exactamente eso le iba a preguntar. En aquel entonces se conoce la existencia de alguna revista científica que hubiera. Había la revista de TIPA, ¿verdad? Nosotros quedamos en la fabricación de 3 revistas científicas. No, 6 revistas científicas. Sí, se hizo el proceso de IRCBN. Estábamos haciendo la creación del comité científico, primero del comité científico y después del comité directivo. Pero estas revistas estamos hablando de qué año aproximadamente. Se comenzó a hacer las primeras instancias desde el 2009. Para el 2011 ya teníamos estructurado diseños y todo eso. Se pensó porque se compró una imprenta muy fuerte, pero lastimosamente también por política nunca dejaron de poder. No, se murió eso. Fue muy. Lo que pasa es que el doctor Morán pensó él pensó con la carrera que creó de ustedes, empezar a hacer revistas, iba a hablar habló con la escuela del cómic, habló con el Universo, creo que hasta Bonil se metió en eso, si no me equivoco, porque ahí fue que lo conocí ese chico, ese señor, en ese tiempo. Y ellos querían implementar que los chicos en sus trabajos diseñen sus propios personajes en revistas. Sí, o sea, él quería apoyar en que se publique, ¿sí? Trabajo de los chicos, ¿sí? Entonces tenía pensado eso, y también como autogestión. Quiere decir con eso, de que, por ejemplo, él crea un personaje, ¿verdad? Un héroe, así un gato que le cae un cometa y se transforma en metahumano, me lo invento ahorita, ¿no? Entonces, y hay personas que son de literatura, la carrera de literatura estaba muriendo en filosofía, todos están muertos prácticamente. Sí. Entonces, 2 o 3 profesores iban a trabajar con él para crear el boceto y armarlo como debe de ser, en el correcto lenguaje, ¿verdad? Pero la idea era tuya, entonces sí iba a hacer unas revistas de cómic para que se venda al precio de $2. Sí, la creación e implementación creo que se gastaba 80 centavos por volumen. Y de eso tú te ganas un 50% y el resto ingrese para autogestión, para las carreras a distancia. Esa es la idea en general, ¿sí? Libros, guías, todo, para que los chicos trabajen. Había bastante gente que iba, de estudiantes que no tenían ni para el desayuno, bro. Créanme, era bien duro. Entonces el doctor Morán pensó en que eso podría ser una ayuda. ¿Recuerda usted algunos de los nombres de los docentes que estaban incentivando que se pueda lograr hacer los revistas? Bueno, está Sergio Vamos, que trabajaba conmigo, estaba Fabricio Villamar, estaba Streiser, estaba el pensador de los cómics, ese parece un loco, ahora está en la Faxo, ¿sí? Está haciendo su doctorado en Argentina. David Streiser, Paco Morán, bueno, los 2 Moranes, Francisco Enrique y Francisco Lenín, Jessica, Margarita, que trabajó conmigo, Carlos Ortiz, Carlos Alcibar, que también trabajaba conmigo, Jonathan Sánchez. Sí. Eran los profesores que me dio 2, uno que era un poquito, que también manejaba bastante, él nos enseñó algunas cosas muy interesantes.
los formatos, el machado que dicen ustedes, creo, de las revistas, el nombre. Y dentro de este grupo también encontramos docentes que hayan hecho investigaciones de renombre. Hasta ahorita los compañeros que están haciendo doctorado. Ya, también en aquel tiempo puede que recuerde usted algunos nombres de estudiantes que también publicaron o hicieron trabajos de alto impacto. A ver, te voy a comentar. Uno de ellos era de los grupos que yo tenía, se creó un grupo de robótica. ¿Sí? Creamos un grupo de Jonathan Sánchez Hijo, que era un grupo de robótica. En ese tiempo era Ingrid León y Sobeida, Zúñiga creo, hicieron una implementación de tachos robóticos. Bueno, como ustedes sabían, el decano era ciego de ese entonces. Entonces, ese tachito tenía un sensor que te acercabas y al que ibas a poner, ¿sí? No te identificaba que ibas a botar en el tacho, pero eran 7 tachos diferentes. Te decía, el tacho que estás ahorita tú es un tacho de color blanco, es solo para papel. O sea, te decía eso, no te identificaba si realmente era papel o plástico, pero como estabas en el tacho blanco, te decía eso. Entonces la gente, incluso era una tesis de esas chicas y lastimosamente unos profesores ahí, que ya cuando fue el cambio de decano, se interpusieron. Nosotros teníamos 25 propuestas de trabajos, pero fue tenaz y los hicieron eliminar poco a poco. Algunos hasta se cansaron tanto de que los presionaban, porque decían que no valía. Y lo más triste es que ese trabajo lo estamos haciendo con unos compañeros del ESPOL, de Cotec y de la Universidad de Cádiz, en España. Pero obviamente yo no le iba a decir eso, ¿no?, a ellos. Y de esos 25 grupos de investigación, creo que solo sobrevivieron 4. Así, fijo, porque el resto les tuvieron que decir, ¿sabes qué? Ese tema no vale, y se perdió todo. Era sobre robótica educativa, era sobre inteligencia artificial, era sobre realidad aumentada, era sobre trabajo colaborativo para personas con discapacidades. Sí, eran temas muy buenos. Sí. Y te digo porque con una realmente trabajé, la verdad me decepcionó porque ya tenía el prototipo y no quiso, no le dieron de baja. Entonces yo digo, no puede ser, nadie es profeta en su tierra, créeme que nadie es profeta en su tierra. Le votaron la tesis, que no valía, ya teniendo el prototipo, todo. Entonces esas chicas, me pasó otras cosas más. Entonces yo cogí la tesis e hice un artículo. Y fue aceptado ese artículo en el Congreso Universidad 2014, si no me equivoco, en Cuba. ¿Sí? Entonces, y de ahí hice otro artículo y lo envié a una revista en España, en la ciudad de Málaga, y fue aceptada la publicación. O sea, estuve en 2 congresos, ¿sí? 2 congresos. Entonces yo fui y le digo, mira, aquí están las certificaciones, dile a las personas que te están diciendo que no vale, que no vale. Y no, entonces, viendo que esas chicas presentaron ya un congreso científico y una revista científica que era realizada por pares, ya lo que hicieron es que le cambiaron completamente el título y le hicieron hacer una página web. Y todo lo demás se perdió. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a patentar el software, estaba comenzando a trabajar con Arduino, y íbamos a tener como 3 o 4 patentes con eso. Todo eso se perdió. Y ahí en ese entonces ya estaba lo que era sistemas multimedia, ¿sí? Claro, ya estaba sistemas multimedia. ¿Se otorgaron premios en la facultad por estos trabajos? ¿Algún premio? Sí, en instancias se hizo el premio. Sí. Hicieron premio al docente que más congresos asistió, que más conversó con estudiantes, trabajos que fueron publicados por sus estudiantes, sí. Si nos ponemos a ver en forma de estadísticas, la Universidad de Guayaquil ocupaba algún lugar comparándola con las demás universidades. ¿En producción científica? Tanto en producción científica como lo que es... A ver, hay una ley de oro, que es, tú puedes producir maravillas, pero si no se publica, no sirve de nada. En filosofía, lastimosamente, el DIP a veces no tenía plata porque hay publicaciones muy buenas que se pagan.
O, aunque parezca mentira, nosotros tenemos una escuela de lenguas. No querían hacer la traducción de los artículos al inglés. Aunque parezca mentira. Había más que nada cosas externas que le impedían. Cosas internas, realmente. Pero hubo chicos que hicieron muy buenos trabajos. Tanto así que uno de los grupos que yo le dije que tenían eran hacer casas inteligentes, ¿sí? Y otro era sobre crear un repositorio, crear una especie como de nicho de aguas servidas y de basura y crear metano. Entonces, incluso se hizo una propuesta y todo, ahí le estaba manejando Estelita Yáñez, ¿sí? Y bueno, también las dejaron matar. Y a nivel dentro de lo que es la universidad, con las demás facultades, también se podría decir, ¿sí publicaba más la universidad que la Facultad de Filosofía o había otra facultad que era más, de mayor competencia? No, el problema de nosotros es que no publicábamos, porque siempre nos había, es que era terrible. Porque, ejemplo, ellos son dos profesores y los dos son estudiantes, ustedes trabajan conmigo, pero de pronto la información o, ¿qué te puedo decir? Algo tiene que ver con la materia de ellos dos. Ellos dos hacían problemas para que no pueden porque dicen que ellos son dueños de la cátedra, no era de nadie así. Jamás escuché decir de que, ¿sabes qué? Yo te ayudo y ponme el artículo. Bueno, ahí le va a hacer una pregunta ya aparte ya de lo que es el cuestionario ya. Usted nota bastante diferencia a lo que era un inicio, bueno, cuando inició trabajando en la parte investigativa, a lo actual. ¿En qué cree usted que es lo que ha cambiado? Lo que hace que incluso, digamos de a poco, pero ya el estudiante ya está siendo inmerso dentro del trabajo de investigación. A ver, el estudiante en sí, una de las cosas, a ver, si te digo de educación, a ver, yo hace un mes estuve en Alemania, pero soy parte de la comisión de aquí, fuimos a Alemania, estuvimos con un proyecto que se denomina ¿Cómo emprenden los alemanes? Los alemanes tienen tres tipos de educación, o sea, tienen una manera de educar. Ellos, desde estimulación temprana, ya identifican tres características en los niños, los que son A, B y C. Los A son los que son excelencia pura. Ellos tienen acceso a todas las universidades, todas las escuelas y los colegios sin índole. El gobierno corre con todo, o sea, todo es gratis. Están los B, que son los que son buenos, pero no llegan a la excelencia. Ellos tienen a cargo otros tipos de universidades y todo eso. Si ellos se esfuerzan más, pueden llegar a las universidades de excelencia. Y están los C, que esos son los que con duras penas pueden terminar el colegio y van a seguir un instituto tecnológico. Entonces desde ahí ya existe un rigor académico. Ya. Ahora, a veces el problema es del docente y hasta ahora en las universidades, no solamente hablo de la Universidad de Guayaquil. Cuando yo estuve en la FASO, me llevé a trabajar dos compañeros que trabajaron conmigo en filosofía, de la oportunidad y estuvimos trabajando. Entonces, nos dimos cuenta que los chicos tenían problemas con las tesis, porque tenían cosas que ya realmente ya no se utilizan. Entonces dije, los chicos, hagamos algo. Yo voy a pedir con el decano y vamos a trabajar entre dos carreras, una es mercadotecnia y la otra es turismo. Vamos a hacer que los mejores trabajos de los chicos sean publicados. Créeme, sin mentirte, la mayoría de docentes ahí se nos rieron, nos dijeron de todo. ¿Qué pasó? Logramos publicar en algunas revistas pequeñas, ¿sí?, que están en Láquite con los estudiantes. Tuvimos 35 publicaciones con estudiantes. La FASO. Tanto así que los interventores, a mi compañero, otro compañero que más publicó con los estudiantes, le dieron una carta de reconocimiento y todo eso. Y todo lo que hicimos fue aplicar la misma idea que íbamos a aplicar en filosofía, pero con los cambios salimos. Así es sencillo. Ahí prácticamente estamos diciendo también que es bastante el porcentaje de lo que le falta al docente por querer, digamos, que incentivar al estudiante. Sí. Lo que pasa es que el docente se ve obligado. Tú ahorita, para poder trabajar en una universidad, debes tener por lo menos de 1 a 2 publicaciones al año. En mínimo revistas regionales, de ahí vienen revistas de impacto y todo eso. Entonces el docente a veces se lo recarga de mucho trabajo, porque las universidades, sobre todo ahorita las públicas, no tienen mucho dinero. Entonces ellos lo ven como una obligación.
como que tienes que ponerte tu uniforme y no puedes ponerte otro uniforme que sea este. Entonces ahí ya te cortan poder trabajar. Las alas. Sí, bastante. Sí. ¿Y usted estudió en lo que era la Universidad de Guayaquil también? A ver, yo mi formación de pregrado, yo estudié Ingeniería Técnica Informática en el POL y estaba estudiando, llegué creo que hasta segundo año de Comercio Exterior y Filosofía. Ahí fue que yo conocí a los profesores y comencé a entrar a Filosofía. En ese tiempo cuando estudió, ¿en qué año fue ese? En el 98, 99. Y ahí cómo veía todo lo que era este aspecto de la parte de la información, todo. Lo que pasa es que ahí lo que te hacían era que investigaras trabajos, proyectos de la universidad. Entonces, cuando tú lo que tienes que hacer es consultar afuera. Claro. Pero era para mismo, digamos, como actualización de datos e información de la misma universidad. Claro, pero lo que pasa es que cuando la presentas, a ver, ahí existe el gran problema. Tú tienes un trabajo, ustedes cuatro tienen un trabajo, entonces yo cojo la mejor idea de su trabajo y yo te cito. Claro. El problema es que la mayoría de los docentes no consulta bibliografía y no pide que citen los trabajos. Ese es el peor error. Entonces, te lo pongo así. Bueno, lastimosamente ya filosofía ha muerto a comparación. Yo cuando estaba en filosofía y salí teníamos 37.500 estudiantes. Ahorita creo que si llegan a 1000 es mucho. ¿Sí? Entonces yo te digo, ejemplo, vamos a crear una revista científica. ¿Verdad? Vamos a crear una revista científica, hacemos todos los trámites con el CNC y todo eso. Y vamos a decir a los 3 cursos posteriores de tu curso. Estamos hablando de unos 850 estudiantes, te hablo anteriormente, ¿verdad? De esos vamos a darles algunos trabajos de nosotros que ya estén publicados, como Universidad de Guayaquil Filosofía. Y todos esos trabajos los subimos a una nube, los mandamos a otros lados, hacemos libros que sean digitales. Entonces ahí sube el factor del índice en Google Escolar. Entonces tenlo por seguro que ya esa revista pasa del índice, pasa a una lista, una revista que ya tenga acceso a Scopus o Ciel. Así de sencillo. Mira, no lo hace. Bueno, y de una información así que usted esté al tanto de cuáles son las, digamos, las revistas de categoría más altas en publicar. A ver, existen dos universos. Nosotros nos regimos por CIMADO. Entonces, a ver, una de las cosas buenas que está haciendo Fernando Sandoya, que es el actual vicerrector, algo así, le digo el nombre de él porque él fue mi profesor en la escuela, lo conozco. Entonces él está cambiando bastantes cosas y él está insistiendo en que las personas que están... A ver, el problema es fundamental. Si tú estás en maestría, tú tienes que publicar. Y la cosa es que en la universidad no hacía eso. Y tú ya estás en maestría, estás haciendo la primera instancia de investigación. Si tú ya estás candidato a doctor, tienes que publicar más todavía. Y tienes que generar nuevo conocimiento. Entonces él está obligando a que la gente esté en Scopus. ¿Sí? No necesariamente tengo que irme a Scopus cuartil 1, que es durísimo. ¿Sí? Puedo estar en Scopus cuartil 4, cuartil 3 y ya es algo sumamente reconocido. España tiene como, ¿qué será? 750 revistas en Scopus. Ahora, si vas al WOS, que es lo más elevado de la área, pero no puedo ir al WOS, no puedo saltar al WOS yo si no estoy en un departamento de investigación, que hablo de genética, que hablo de inteligencia artificial, donde existan las herramientas para poder cuantificar esa información. Solamente que estés haciendo tu doctorado en una universidad exterior y para tener acceso puedes publicar. El decano, lo que más trabajito eso es Francisco Morán, sí, Márquez, y se me fue el nombre del decano de FACS, se me fue el nombre hace 2 años. Él renunció ahora hace poco. Esos son los 2 decanos que he trabajado y hemos hecho muy buenas cosas.